Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 16. Reflexión. Cuando volvió la conciencia, el dolor vino con ella. Mis costillas dolían más que nunca, y toda mi cara latía con un dolor sordo y ardiente. Sentía como si mi brazo estuviera roto, y mientras mis ojos empezaban a abrirse lentamente, me encontré tumbado de lado, en el mismo colchón donde había estado Dwight. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una vela en algún lugar detrás de mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no obedeció tal orden. Solo podía mover mis ojos, y mientras descendían al lado de la cama, encontré mi propio cuerpo tendido en el suelo, cubierto de ósima y envuelto en vendas. Para mi temor, me di cuenta de que seguíamos en los cuerpos del otro. Los ojos de Dwight también estaban abiertos, y a juzgar por su absoluta quietud, solo podía suponer que nosotros también estábamos afectados por esta preocupante incapacidad de movernos. Por el rabillo de la vista, vi a Applejack durmiendo plácidamente en un colchón, y supe que tenía que despertarla de alguna manera. Pero, por desgracia, todos los intentos imaginables de moverse, o incluso de hacer ruido, fueron en vano. Al mirar de nuevo a Dwight, la encontré mirándome, y fue entonces cuando escuché su voz en mi cabeza, exactamente igual que la de Concio cada vez que me hablaba. Vamos, Dwight, piensa. Crepúsculo. Le pensé. Cayún. Sí, soy yo, te oigo pensar. Vaya, murmuró, eso tiene que ser por los collares, ¿no? Sí, Aurrien dijo que unen nuestras mentes. Respondí, probablemente sea lo que también está causando esta parálisis. Es como, nuestros cerebros no están seguros de qué cuerpo es cuál, o algo así. Tiene sentido. Dijo, además, podemos hablar del hecho de que me mataste ahí dentro. ¿No querías que te matara? Le bromeé, además, no me diste mucha opción. Estabas a punto de decirle dónde estábamos. Lo sé, y lo siento. Admitió, no era mi intención. Es solo que, tengo mucho miedo de él. Bueno, ya no necesitas serlo. Se lo aseguré, lo hice, Dwight. Te curé. El Bill se ha ido, y estás libre de él. Dicho esto, esperaba infundir algo de confianza en la chica y establecer que finalmente podríamos avanzar sin la despreciable influencia del profanador. Por desgracia, su respuesta solo reforzó la seguridad de Nolek de que realmente había roto la mente de su presa. ¿Lo soy? Preguntó, con la voz llena de dolor. Hubo un largo silencio, antes de que Dwight confesara que nunca se liberaría de él. Podrían pasar años a partir de ahora, y aunque recuperara su magia, los recuerdos de lo que esa cosa le hizo quedarían grabados para siempre en su mente. Ni siquiera podía empezar a especular cuán intensas habían sido las torturas, pero dado que el guardián describía que estaba más allá de la comprensión mortal, solo podía suponer que Dwight necesitaría terapia el resto de su vida. Para ahorrarle sus propios pensamientos, cambié de tema preguntándole cómo era oír mi voz en su cabeza, y si era algo parecido a cómo habían funcionado las llamadas con el Sparklight. Sí, es prácticamente lo mismo. Me lo dijo. Lo tenía claro. Tararé, diría que es raro para mí, pero he tenido algo de práctica. Ante eso, Concio intervino, con otra de sus ridículas bromas. El jugador 3 se ha unido al chat del grupo. Divertido, bien podría haberme reído, si no hubiera estado inmovilizado. Veo que tu amiguita sigue con nosotros. Comentó Dwight, poniendo los ojos en blanco. Un poco. Connie resopló, que sepas que soy un tumor cerebral de tamaño medio, muchas gracias. Espera, ¿eres un tumor?
Estoy bastante seguro de que estaba bromeando, Duiligt. Le señalé, aunque, dicho esto, todavía no he decidido qué es Concio. Sé que hablamos de que es una doble personalidad después de lo que pasó en Brasil, pero empiezo a tener otras ideas. ¿Ah, sí? Sí, le dijo algo a Nolek y eso le cabreó mucho. Creo que lo reconoció. Con una risa nerviosa, Concio dijo que solo le llamó un apodo tonto, y que estaba tan confundido como yo. No me lo creí, ni un poco, especialmente después de su comentario en el bosque helado sobre llamar a ese hechizo de mina terrestre el Grifón Popper. No era solo una voz en mi cabeza, era alguien, quizá incluso un poco como el de Nolek. Sin embargo, antes de que pudiera cuestionarlo más, mi cuerpo empezó a convulsionar por sí solo. Mis respiraciones autónomas se volvieron superficiales y rápidas, y me di cuenta de que no respiraba bien. Fue entonces cuando lo sentí, sangre, que brotaba lentamente de una hemorragia en algún lugar de mi nariz. Aunque estaba de lado, mi cabeza estaba inclinada de una forma que la hacía ir en sentido contrario. Solo una pequeña cantidad podía escapar, mientras el resto empezaba a gotear por mi garganta. Mira, quien quiera que seas realmente, ¿puedes ayudarme a moverme como hiciste en el bosque? Solicité, me sangra la nariz y me cuesta respirar. Lo haría, pero no estoy en tu cuerpo. Explicó, o mejor dicho, estoy, pero como, tu cuerpo. Ah, a la mierda, ¿sabes lo que intento decir? Estoy en el humano. Entonces ayuda a Duiligt a moverse. Ladré, en serio, siento que me estoy ahogando. Consciente de la urgencia, Connie indicó a Duiligt que golpeara el suelo al contar hasta 3, y que él intentaría hacer lo mismo. Lo intentaron, y mi pata delantera se movió por sí sola. Por el amor de Dios. Gruñí, eso me hizo moverme. Aplicando su ingenio, Duiligt comprendió rápidamente que, a pesar de vernos a través de los ojos, nuestras aportaciones seguían ligadas a nuestro verdadero yo. Con eso, me imaginé en su posición y, con otra cuenta de 3, di todo de mí. Concio también, y con la ayuda de 2 mentes, mi cuerpo finalmente cooperó. La palma de la mano de Duiligt golpeó la tabla del suelo, despertando a Tlejak sobresaltada. Se incorporó de golpe y nos miró, rápidamente dándose cuenta de que algo iba mal. Corriendo hacia nosotros, la pony de la granja vio nuestros ojos inquietos y se dio cuenta de que no podíamos movernos, y empezó a gritar por los demás. Chicas. Chicas. Venid rápido. Son Cayun y Duiligt. Algo no les va bien. Intenté hablar, pero los labios de Duiligt temblaron. Mi cuerpo volvió a temblar mientras la sangre corría hacia mis pulmones, momento en el que los demás irrumpieron en la habitación. Rarity iluminó la habitación con su magia, y nos miraron con asustado y asombro. ¿Qué les pasa?, gritó Rainbow. No lo sé. Respondió, sus ojos se mueven pero no hacen nada más. Habiendo pensado recientemente que había caído a mi muerte, esta situación inquietante provocó un ataque de pánico a la pobre Rainbow. Congelada por completo, miró mi cuerpo y empezó a temblar. Fluttershy vio la sangre alrededor de mis fosas nasales y giró mi cabeza para mí, evitando que más bajara por mi garganta. Duiligt sugirió entonces que intentáramos hablar al mismo tiempo y, contando mentalmente, intentamos pedir ayuda y al unísono nuestros cuerpos emitieron gruñidos arrastrados. Están paralizados, gritó Fluttershy. Los necesitamos para quitar estos malditos collares, gritó Duiligt. Con eso, los 3 intentamos pronunciar la palabra collar, lo que hizo que mi cuerpo en el suelo soltara una tos. Seguimos intentándolo, con Rarity ahora agachada en un intento desesperado de entender lo que intentábamos decir. Duiligt gorgoteó, cool. Cayun, sugirió Rarity, ¿estás intentando decir Cayun? Con un jadeo, Fluttershy finalmente entendió, señalando el cuello de Duiligt con una pezuña extendida. Los collares. Quítales los collares. El cuerno de Rarity se iluminó y las hebillas se desabrocharon y cortaron la conexión.
Todo se volvió blanco y mi sistema nervioso osciló entre espasmos agonizantes y entumecimiento total. Cuando la sensación desapareció, abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi propio cuerpo, y por fin capaz de moverme. Lo mismo ocurrió con Dwilit, que entró en un ataque de tos muy desagradable, arcándose y vomitando involuntariamente mientras su cuerpo luchaba por expulsar la sangre de sus pulmones. Los demás suspiraron aliviados, con Rainbow Dash prácticamente lanzándose sobre mí. Cuando la tos de Dwilit finalmente se desió, Fluttershy fue a buscar agua, mientras Applejack preguntaba qué nos había pasado. Le dije que era una historia larga y bastante angustiosa, y después de todo lo que había pasado, necesitaba descansar antes de tener fuerzas para explicarlo todo. La mayoría de las chicas asintieron comprensivas, mientras Rainbow Dash gritaba en protesta. «Tío, ¿qué demonios? Hemos estado preocupados hasta la muerte por ti. No puedes esperar que nos vayamos a la cama ahora sin saber qué ha pasado». Suspirando, sabía que tenía razón. Entonces mi estómago rugió lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran, y me di cuenta de que no había comido nada desde que murió Bunny. De hecho, considerando aquella noche en la prisión y mis hazañas en la familia de sangre, me di cuenta de que había pasado más de una semana desde mi último trozo de comida. Dicho esto, habiendo sido destripado por Nolek, apenas tenía ganas de comer nada, pero sabía que necesitaba ese alimento. «Mira, te lo cuento mientras comemos algo». Gemí, me muero de hambre. «Hoy tampoco hemos comido», dijo Rarity, «hemos estado demasiado preocupados». «Yo no». Pinkie chilló, quiero decir, claro que estaba preocupado, pero aún así comí. «Bien por ti, Pinks», dije con tono seco, antes de volver mi atención a Rarity. «Además, ¿qué quieres decir, hoy?» «Cariño, no es la misma noche». Continuó explicando que ambas habíamos estado inconscientes durante toda la noche y hasta bien entrado el día siguiente. Las niñas habían estado haciendo turnos horarios para vigilarnos, por si cambiaba algo. Ya era la tarde siguiente, con el atardecer apenas una hora antes. «Pero solo estuve allí unas horas», exclamé, negando con la cabeza. «Vaya, supongo que nos quedamos fuera después de que me matara, después de que...», exclamaron todos al unísono. Al darme cuenta de lo loco que debía sonar, reiteré que Dwilit y yo le explicaríamos todo durante la cena. Luego empezaron a mirar al unicornio con cautela, sin estar seguros de si era seguro estar cerca. Las miradas la afectaron casi de inmediato y, con una mueca, apartó la vista. Pinkie entonces estiró el cuello y empeoró las cosas 100 veces más. ¿Va a intentar hacernos daño otra vez? Cerrando los ojos con fuerza, Dwilit no pudo soportar el comentario. Ignorando la sangre en el colchón, se tumbó de nuevo y empezó a llorar en silencio, avergonzada de lo que había hecho. Mientras tanto, aseguré a Pinkie y a los demás que Dwilit ya no era una amenaza y que la había librado con éxito del Fel. Podía ver en sus ojos que nadie estaba especialmente convencido, especialmente Rainbow Dash. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó. «Confía en mí», respondí con calma. «Estoy segura». Negando con la cabeza, mi respuesta no fue suficiente para ella, y cuando Applejack bajó a preparar la cena, la Pegaso tuvo la osadía de pedir que Dwilit se quedara allí, lejos del resto de nosotros. «Absolutamente no», le dije, «o bajamos los dos, o no bajimos». «Está bien». Dwilit sollozó desde la cama, «no tengo hambre». Suspirando, les dije a todos que bajaran y que me uniría a ellos más tarde, porque necesitaba tiempo con Dwilit. Obedeciendo, se retiraron y nos dejaron la habitación, momento en el que me senté en la cama. Entonces, empecé suavemente, «¿Cómo te encuentras?», como si me hubieran golpeado hasta casi morir hace poco. Gruñó, negándose a mirarme. Me refería mentalmente. «No sé, no lo sé», respondió. Con un bufido, se giró de espaldas y olfateó con fuerza. «Ya no me siento enfadado, ni violento, ni odioso. Al menos, no contigo». Dije suavemente, «no hace falta, no».
Interrumpió, ni se te ocurra decirme que no debería odiarme a mí misma. No después de lo que he dicho. No después de lo que he hecho. ¿Viste cómo me miraban los demás? Ni siquiera me reconocen. Mirando fijamente al techo, Duilig confesó que ya no sabía quién era. Solo sabía que los ponis que antes llamaba amigos ahora la consideraban un monstruo. Eso cambiará, pero necesitan tiempo. Le aseguré, ayer intentaste matarles, y por un segundo pensaron que también me mataste a mí, y aunque no fueras realmente tú, aún no lo entienden. Desde su perspectiva, lo único que ha pasado es que he evitado que seas una amenaza. No saben nada del Fel, cómo te convirtió en lo que eras, y por eso tenemos que bajar y explicarlo. Nosotros, murmuró, alzando los labios con desprecio. Rainbow dejó bastante claro que no soy bienvenida. Rainbow puede con eso. Le respondí con un bufido, defenderé tu lado. Hubo un momento de silencio entre nosotros, antes de que la nariz de Duilig se moviera y me preguntara cómo podía sentarme allí y defender al responsable de la muerte de Bunny. No estaba preparado para semejante comentario, y mi corazón dio un vuelco mientras la emoción me invadía. Al mirarme a los ojos, enseguida vio mi dolor y el desgarrador recuerdo de perder a la chica que amaba. Sus últimas palabras resonaron en mi mente, diciéndome que me quería, y me la imaginé sentada allí en esa jaula, aferrada a su madre. Duilig puso una pezuña en mi brazo, y fue el contacto lo que me rompió. Echando la cabeza hacia atrás, hice todo lo posible por no llorar, y luego lloré de todos modos. Con una respiración temblorosa, apreté los dientes y solté un siseo bajo mientras mi mente se inundaba de pensamientos sobre Bunny y sobre el fuego ardiente que me la arrebató. Llena de culpa por el sufrimiento que había causado, Duilig apartó la pezuña y continuó. La vil no me controlaba cuando pasó, yo seguía consciente. Continuó, seguía siendo yo, y lo dejé pasar. Sabía que dejarla morir te haría daño, y quería eso para ti. Como nada en el mundo, quería que sintieras ese dolor, y que te destrozara. Y cuando ese lugar se incendió y empezaste a gritar así, se sintió bien. Apretando la mandíbula, supe que tenía que confesarme, pero mentiría si dijera que no daba vida momentánea a mi antiguo odio. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón, y cuando mi llanto volvió a cesar, absorbí cada frase agonizante, ahora tan silenciosa como la tumba. Si quisiera, podría decir que es para sentirme menos sola. Maulló, empezando a llorar en mi lugar. Podría jugar esa carta tan fácilmente y decir que quería que sufrieras, para que pudiéramos sufrir juntos. Pero ¿sabes la verdad? La verdad real, enferma. Solo quería hacerte daño. Con una respiración aguda, el llanto de Duilig se intensificó, mientras una confesión aún más oscura brotaba de ella. Podría haberlo luchado, Cayun. Podría haberlo reprimido. Pero ¿sabes por qué no lo hice? Es porque la amabas. Siguiendo mirando al techo, Duilig lloró y lloró mientras explicaba que, con mis sentimientos por Bunny tan claros como el día, la yegua dudaba de mi lealtad. Sabía que pasaría el resto de la misión pensando en la chica y suspirando sin cesar por ella. Mi mente estaría nublada para siempre por pensamientos sobre mi amante lejana, siempre preguntándome cómo estaría o qué estaría haciendo. Mi dedicación a la empresa iba y venía, y bajo esa idea, Duilig tenía el empujón final para dejar morir a la chica. No fue solo el Fel, Cayun. Crow, fui yo. Al oír esto, las lágrimas que me quedaban en los ojos finalmente escaparon, corriendo por mi rostro y goteando de mi barbilla sobre la cama. Sin embargo, no estaba enfadado con ella, ni sentía ningún grito interior de venganza. Contra toda lógica, sentí una calma invadirme, y el fugaz susurro de odio dentro de mí se disipó como humo de vela. Habiendo visto a lo que no le había reducido en el bosque helado, ahora supe quién era mi verdadero enemigo. Olfateando, miré hacia abajo a la pony llorona a mi lado y, con una expresión inexpresiva, le dije que se sentara. Hizo lo que le pedí y, una vez que estuvo erguida y centrada en mí, miré sus ojos enrojecidos y levanté lentamente la ceja.
¿Qué pasa cuando alguien bebe demasiado alcohol? Totalmente desprevenida por la pregunta, Dwight parpadeó rápidamente mientras intentaba entender a qué me refería. Pensando profundamente, frunció el ceño y movió la mandíbula de un lado a otro, que por suerte había vuelto a su sitio. Por algún milagro, solo se había dislocado durante nuestra pelea, no se había roto. Pensando en cómo Aun Ryan me había enfadado con sus preguntas tan sugeridas, decidí darle a Dwight una respuesta. Lo que ocurre es que afecta su juicio. Ya no están en pleno uso de sus facultades mentales y son propensos a tomar decisiones estúpidas. Las emociones se intensizan y son erráticas, los impulsos se convierten en ideas novedosas y toda razón se va por la ventana. Los sabios se vuelven tontos, los asustadizos se envalentonan, y los abstinentes se despojan de su virtud. Yo agradezco el toque poético, pero no lo entiendo, murmuró, limpiándose la nariz. Lo que intento decir es que lo que te pasó no fue tan diferente. El vil no controla a sus víctimas como marionetas, las influye. Así que, si quieres ponerte técnico, claro, eras conscientemente consciente y perfectamente capaz de moverte, hablar y actuar por tu propia voluntad. Bajando la cabeza, acerqué mi rostro al suyo y hablé con sinceridad. Pero tendrías que ser un puto idiota para pensar que realmente tienes el control. Tragando saliva, la mirada de Dwight bailó de un ojo a otro entre mi ojo izquierdo y el derecho, intentando entender poco a poco mis palabras mientras seguía adelante. Ahora, un poco de alcohol es una cosa, pero fuiste corrompido por el vil, por el amor de Dios. Durante meses, te enfermabas cada día más, sin darte cuenta de que tus pensamientos, sentimientos y acciones estaban guiados. Te comportabas de formas que normalmente no lo harías, pero como cualquier imbécil, te negabas a verlo hasta que estabas demasiado lejos para parar. Apoyando una mano en la pata delantera de Dwight, simplifiqué mi punto, diciéndole que hasta que el vil la poseyera por completo durante nuestra pelea en el acantilado, se habría sentido perfectamente en control, cuando en realidad estaba completamente embriagada. Al terminar, apreté suavemente la pierna y hablé con Dwight con un tono cálido pero severo. ¿Me estás diciendo que lo que le pasó a Bunny fue por tu culpa, que eres un monstruo que sabía lo que hacía todo el tiempo, como una mente distorsionada y psicótica? Pues te digo que estás equivocada. Eres tan víctima como ella, pero si no puedes creerlo, quiero que sepas que te perdono, Dwight. Por todo lo que has hecho, te perdono. Ante eso, la cara de la yegua empezó a fruncir el ceño y, mientras luchaba contra las ganas de romper a llorar de nuevo, apartó la mirada y negó con la cabeza. Yo no me merezco eso. Protestó, emocionada, después de todo lo que te he hecho pasar, no puedo dejar que me perdones, no es justo. No se trata de lo que mereces, ni de lo que es justo. Dije, cortándola, se trata de lo que es verdad, y lo que es verdad es que te perdono, y que me encantaría seguir siendo tu guía, si me aceptas. Con los ojos llorosos y los labios temblorosos, la yegua asintió y me regaló la primera sonrisa real desde el principio de nuestro tiempo juntos. Ambos nos calmamos después de eso, y tras secarnos las lágrimas, decidimos beber el agua que Fluttershy nos había dejado. Cogí mi vaso y me lo bebí en segundos, mientras Dwight, muy tontamente, intentaba recoger el suyo con su magia, solo para que ella se estremeciera y soltara un jadeo de dolor. ¿Estás bien?, le pregunté. No. Gruñó, frotándose la frente, sentí como si un fragmento de cristal me atravesara la cabeza. Bueno, supongo que eso confirma que no tienes magia. Murmuré, ven, déjame ayudarte. ¿Ayudarme? Más bien me menosprecias. Soltó de repente, frunciendo el ceño, oh, seguro que te encanta esto, ¿verdad? Seguro que querrás darme de comer después, como a una mascota lisiada de mierda. Levantando las manos en defensa pasiva, me di cuenta de lo que estaba pasando. Tranquilo, hablé suavemente, manteniendo una expresión cálida, está bien. La agresividad desapareció de su rostro y, con un suspiro pesado, me pidió perdón una vez más.
Lo siento, no quise decir eso. Lo sé. Le dije, mira, curar al Bill es una cosa, pero revertir todo lo que te hizo, eso es otro juego. Tu cerebro está tan marcado como mi cuerpo, y no lo digo en sentido figurado. Ahora, no tengo duda de que tendrás más pequeños estallidos así, y si los tienes, está bien. Va a llevar tiempo, Dwight, pero mejorarás. ¿Y si no lo hago? Gimió, con los ojos llenos de lágrimas otra vez, ¿y si nunca me recupero? ¿Y si sigo arremetiendo contigo y contra los demás como un animal, sin querer? Soy un bicho raro, Cayun. Ese monstruo me convirtió en un bicho raro. Poniendo una mano en su hombro, le aseguré que, primero, no era una bicho rara, y segundo, que aunque siguiera desquitándose, me aseguraría de que los demás entendieran la situación y, como equipo, encontraríamos la manera de manejarlo. Pero ya veremos ese puente cuando llegue el momento. Le dije. Por ahora, empecemos por ayudarte a beber agua, ¿vale? Cuanto antes te acostumbres a que te ayude, más fácil será esto. Cerrando los ojos, Dwight asintió, así que cogí el vaso y lo llevé a su boca, donde pudo dar unos sorbos antes de que algo se derramara sobre su cuello. ¡Oh, qué frío! Jadeó, apartando la cabeza de golpe. No pude evitar reírme, lo que hizo que ella también viera el lado gracioso. Pronto estábamos riendo juntos, y entre unos cuantos derrames más, uno de ellos intencionado, la ayudé a terminar el vaso. Lo necesitaba. Suspiró. Sí, tanto que decidiste ponerte la mitad. Bromeé, tocando los parches empapados de pelaje. Tú eras el que sostenía el vaso. Deberías haber abierto más la boca. Con el ceño fruncido, Dwight me sacó la lengua y yo la saqué de vuelta. Entonces empezamos a reírnos, y fue entonces cuando Applejack abrió la puerta y entró en la habitación. Vaya, Boya. Acabo de oírte reír, Dwight. Sonriendo tímidamente, el unicornio confesó que su sentido del humor seguía intacto, ausente como últimamente. Ante eso, dijo que era maravilloso verla sonreír de nuevo y se preguntó si consideraría ponérselo para la cena. Aunque estaba temerosamente aprensiva, Dwight bajó la barbilla en señal de acuerdo, a lo que Applejack sonrió y salió de la habitación de nuevo. Cuando se fue, Dwight me miró y frunció el ceño. Esto no va a salir bien. Murmuró, ¿y si me odian? Applejack te odiaba. Le señalé, vamos, aunque algunos necesiten más tiempo para cambiar, aún necesitan que les digan lo que pasó, y no me apetece hacerlo solo. Ahora tenemos que mantenernos unidos, tú y yo, así que vamos a cenar y a superar esto en equipo, ¿vale? Vale. Suspiró, ganando un poco de confianza, juntos. Bajar las escaleras era lento, porque los dos estábamos débiles, rígidos y doloridos de arriba a abajo. El Bloom y el Osima ciertamente habían ayudado a acelerar nuestra recuperación, pero aún había un límite a lo que podíamos curar en un día, y así fue como dos cuerpos maltrechos, manchados y rotos, se arrastraron fuera del dormitorio principal, por el pasillo y bajaron las escaleras. La pata delantera izquierda de Dwight estaba ahora enyesada, así que tuvo que cojear con 3. En noticias más positivas, la piel de mi dedo anular había sido cosida de nuevo, y salvo por algunas manchas rojo oscuro y un dolor sordo, el dedo parecía estar bien, sin entumecimiento alguno. Al llegar al comedor, me sorprendió ver lo grande y bien amueblado que era. Quien fuera el dueño claramente tenía dinero para gastar, pues habían dejado mucho atrás, incluida una lujosa mesa ovalada que fácilmente acomodaba a 10 personas. Los demás ya estaban sentados, y rápidamente capté el familiar aroma delicioso de un stroganoff de setas, servido con arroz blanco. Conocía la cocina de mi hermano de cualquier parte, y sospechaba que Oliver había enseñado a cocinarla antes de nuestra excursión a Ucrania. Había pan con mantequilla y una ensalada aparte, y enseguida olvidé la sensación nauseabunda de que me arrancaran la columna por delante. Hubo algunas miradas de inquietud cuando Dwight entró tras mí, pero nadie dijo nada mientras ambos nos sentábamos.
Applejack nos pasó un cuenco a cada uno y les señaló alegremente. No hace falta que se enfríe a comer. No necesité que me lo repitieran 2 veces, y por un momento nadie más existía. Después de tanto tiempo sin comer, el hambre me dominó y devoré todo en cuestión de minutos, apenas masticando mientras me metía arroz y stroganoff, solo parando para saciar la sed con agua. Los sabores eran celestiales, y los recuerdos de casa inundaron mi boca y me devolvieron la fuerza como ningún descanso podría hacerlo. Pero, a mi lado, la pobre Dwight luchaba sin su magia, y con mucha vergüenza, bajó la cabeza hacia el cuenco y comió como un animal. Tomando un poco de pan, la ayudé a limpiar un poco de stroganoff y ofrecérselo, que aceptó con un silencioso agradecimiento. Los demás observaban con interés, sorprendidos por la aceptación del unicornio de mi ayuda y de mi presencia en general, para el caso. Frunciendo el ceño, Rainbow Dash por fin fue al grano, preguntando de forma muy directa qué demonios nos había pasado. Sabiendo que Dwight podría necesitar ayuda para empezar, empecé contando a todos sobre el Fel, explicando que era una energía oscura y demoníaca nacida de la muerte y que servía como la antítesis misma del maná. Existía en múltiples realidades y corrompía todo con lo que entraba, ya fueran dioses, hombres, bestias, o ponis. Creo que sé a dónde va esto. Applejack tragó saliva. Yo también, dijo Rarity. Expliqué que, con Nolek en posesión del Fel, lo había usado para romper el orbe de los titanes y enviarlo a la Tierra, infectando su esencia restante con esa sustancia, en una cantidad tan pequeña que habría sido completamente indetectable. Como todos sabéis, Dwight absorbió esta esencia para poder rastrear los fragmentos perdidos. Les dije. Sin que ella lo supiera, absorbió al Vil con él, que se cultivó dentro de ella, alimentándose de ella como un parásito, retorciendo su mente y llenándola de intensos sentimientos de odio, ira y crueldad. En resumen, Dwight había sido envenenada, y ninguno de nosotros lo sabía. Al oír esto, la hostilidad en los ojos de todos se suavizó al ver la razón del comportamiento monstruoso de su amigo. Pero esto era solo un punto de un problema de 3 frentes, y con una mirada incómoda a Dwight, pasé a la segunda parte de esta trágica situación. Al enterarse del bosque helado y de la sombra de Nolek, los rostros de nuestros queridos amigos se volvieron demacrados y llenos de devastación. La perspectiva de los Vil parecía palidecer en comparación mientras les contaba cómo Dwight había sido cazado, aterrorizado, golpeado violentamente y brutalmente asesinado, cada vez más horrible que el anterior, casi cada noche. Dios mío, murmuró Rarity. Eso es, tan horrible. Dijo Pinkie. Así que por eso siguieras, despertándote y gritando por la noche. Preguntó Fluttershy. Incapaz de mirar a nadie, Dwight asintió levemente. Sus ojos se habían vidriado y pude notar que ya no estaba del todo allí, con recuerdos impensables que ahora nublaban su realidad. Cariño, exhaló Applejack, con la boca abierta, ¿por qué no nos lo dijiste? Esa es la peor parte, no pude. Dijo en voz baja, con la voz temblorosa, dijo que si se lo contaba a alguno de vosotros, incluso a Kayun, empezaría a torturaros a todos también. Ahora veo que mentía, pero hasta que no lo supiera con certeza, tenía tanto miedo de que empezara a haceros daño a todos. Tenía que guardarlo en secreto, simplemente tenía que hacerlo. Podía notar que le costaba mantenerse firme, así que carraspeé para llamar la atención del grupo y seguí explicando, felicitando a Dwight mientras lo hacía. Creo que vale la pena señalar que pocos serían capaces de soportar lo que ha soportado Dwight. Lleva medio año ahogándose en su propia cabeza, haciendo todo lo posible por mantenerse fuera del agua, y en general, me atrevo a decir que lo hizo muy bien. Pero hay más en esto, hay más. Exclamó Pinkie. Bajando la cabeza y suspirando, por fin llegué a la tercera punta. La princesa.
Antes de que todos llegarais, la princesa llevó a Dwight aparte, y aunque nunca supimos qué compartían entre ellos, la conclusión general fue esta: a Dwight le indicaron que no se hiciera mi amigo, o podría llevar a que esta misión terminara en fracaso, ¿no es así? Con un trago saliva, Dwight asintió y me permitió continuar. Quiero que todos penséis en la combinación que ha estado en juego durante estos meses. Tenemos torturas nocturnas, una sustancia demoníaca que retuerce y corrompe incluso las mentes más fuertes, y tenemos a la propia princesa Celestia, indicando que hacerse amiga mía podría llevar a la caída de Questria. ¿Qué crees que significa todo eso? Miré a mi alrededor y vi a todos hipnotizados conmigo, echando de vez en cuando un vistazo a Dwight mientras encajaban las piezas. Nadie tenía fuerzas para decirlo, así que me tomé la libertad de responder a la pregunta. Desde la perspectiva de Dwight, realmente fui el monstruo del que intentó advertirte. Me tenía miedo antes incluso de que pusieras pezuña en este mundo. Entonces empezaron las torturas, y antes de que la corrupción del Fel, su cordura ya se estaba desvaneciendo, y con Oleg obligándola a guardar silencio, la tensión sobre ella era insoportable. Hablar de ella de esa manera hacía que Dwight prácticamente se balanceara en su asiento, pero los demás necesitaban saberlo. Todos colgaban de cada palabra, paralizados mientras asimilaban la información que les habían dado hasta ese momento. Continuando, expliqué cómo la Vil había intervenido, convirtiendo el estado mental de Dwight en una mezcla confusa, enfadada y violenta, con todos sus miedos hacia mí convirtiéndose en un odio amargo. La pobre chica había perdido claridad de visión en días, con fragmentos de su verdadero yo escapando a la superficie en pequeños y breves instantes. Cuando me desterró al otro lado de Portugal, estaba atrapada dentro de su propia cabeza, con su yo exterior mostrando ahora una criatura miserable, llena de delirios, ira, malicia y paranoia profunda. No era tonta, y a juzgar por las expresiones de todos, supe enseguida que ella los había tratado con dureza en mi ausencia, y se me rompió el corazón por ellos. Todos fuimos víctimas aquí. La presión que tenía Dwight no es como nada que ninguno de nosotros entenderá jamás. Continué, ella necesitaba una vía de escape, y no iba a usar a sus mejores amigos para eso. Pero yo solo era el monstruo feroz, cuya amistad sería un desastre para vuestro mundo. ¿Qué mejor manera de asegurarnos de que seguiríamos siendo enemigos que usándome como desahogo para su dolor? Nunca fue solo crueldad sin sentido, ella seguía siendo la misma pony lista de siempre. Incluso en un estado de locura aterrorizada, estaba siendo lógica, usándome como saco de boxeo por todas las razones correctas. Estaba garantizando nuestro odio mutuo y desahogándose mientras lo hacía, matando dos pájaros de un tiro. Sin ofender, Blue. No me ofendí, imbécil. Quark. Chilló el pájaro, que estaba encaramado detrás de Fluttershy en su silla. Estaba a punto de terminar y preguntar si alguien tenía preguntas, cuando Rainbow Dash, que hasta entonces había estado muy callada, frunció el ceño. Entonces, déjame aclarar esto. Comenzó con un tono seco y despiadado. ¿Me estás diciendo que el plan lógico maestro de Dwight era ser una zorra? Rarity inhaló su Stroganoff y empezó a atragantarse, mientras el resto de nosotros mirábamos al Pegaso Cian con los ojos muy abiertos y las mandíbulas más abiertas, completamente y absolutamente atónitos y conmocionados hasta la médula. Daisy. Fluttershy jadeó. ¿Qué? Venga, todos lo estábamos pensando, ¿no? Gritó a la defensiva, se supone que Dwight es más lista que el resto de nosotros, y su única buena idea fue hacer que Cayun fuera igual de miserable que ella. Eso no es para aliviar el estrés, eso es malvado, tío. Soy un cabezón y hasta yo sé que eso es una mierda. Maldita sea, Rainbow. Ladró a Plejack, ¿cómo pudiste ser tan insensible? ¿No has oído ni una palabra de lo que acaba de decir Cayun? La pobre chica ha pasado por el tártaro y ha vuelto. Ah, ¿y no lo hemos hecho? Escupió Dash, levantándose de la mesa, nosotros también hemos pasado por cosas, ¿sabes?
Luego señaló sus alas fuertemente atadas, aún incapaces de volar tras haber arrancado en Brasil. Aang estaba a punto de hablar cuando Rarity se recuperó de su ataque de tos y se metió en la conversación. Debo decir que, a pesar de su boca sórdida, me encuentro alineado con Rainbow Dash. No te equivoques, Duilig, lo que has sufrido es más que terrible, y siento mucho que hayas tenido que soportarlo, pero todos hemos sufrido durante este viaje. Hace falta que recuerde a alguien cómo nos metieron en jaulas y nos mataron de hambre, y nos obligaron a yacer en nuestra propia suciedad durante semanas. Hubo algunos asentimientos de acuerdo, y con eso, Rarity continuó. Rainbow Dash lleva meses lisiado. Kayum ha sido herido incontables veces, e incluso ha sufrido una tortura propia, y ninguno de los dos se desquitó con nadie. Yo también he sufrido, con ese oso devorándome hasta casi dejarme la vida, dejándome cicatrices que me perseguirán para siempre, y nunca he considerado usar a ninguno de vosotros como carne de cañón personal. Mirando a Duilig y levantando la barbilla, Rarity añadió que, a pesar de toda la simpatía que sentía por el sufrimiento de su amiga, su trato hacia mí y hacia el resto de la compañía era inexcusable. Lo sé, respondió ella, yo pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome. Sí, claro que sí. Gruñó Rainbow, ¿en serio, pensabas que te íbamos a dejar libre porque Kayum me explicó algo? Le trataste como basura. Nos trataste a todos como basura. Desde el momento en que mencioné que me usaba como vía de escape, la reivindicación de Duilig había quedado casi completamente anulada. Muy pocos estaban de su lado ahora, y solo Applejack estaba dispuesta a defender al unicornio. «Sois sordos», gritó, «ninguno de vosotros oyó cómo la torturaban y literalmente la asesinaban dentro de su propia cabeza cada maldita noche. Dejad de seleccionar detalles y vead esto por lo que es, Dui ha sufrido más de lo que cualquiera de nosotros podría explicar. No digo que la forma en que trató a Kayum fuera justa, pero por el amor de Dios, dadle un respiro a la chica». Con un clamor de protesta de Rainbow, la cena se convirtió oficialmente en una discusión a gritos. Todos empezaron a discutir sobre lo responsable que debía o no debía ser Duilig, y Pinkie quien no lo permitía. Extendiendo la mano, cogió 5 trozos de pan y se los metió en la melena, luego cogió toda la olla de stroganoff y se deslizó para comer el resto de su comida en paz. Blue revoloteó tras ella, decidiendo que la compañía de Pinkie sería mucho más agradable que las yeguas peleoneras a su alrededor. Rainbow Dash escaló la situación señalando que Duilig también me había torturado en cierto sentido, manipulándome, pegándome y tratándome como a su propia herramienta personal durante todo nuestro viaje. Sin un atisbo de clemencia, señaló al unicornio y dijo que no era mejor que Nolek. Ante eso, Duilig se estremeció y todo su cuerpo se desplomó, y supe que tal comentario habría sido devastador para ella. En cuanto a mí, me enfadé por el comentario y golpeé la mesa con el puño mientras finalmente me metía en la discusión, haciendo que todos saltaran. ¿Cómo te atreves a hacer semejante comparación? Estren que, he visto a Nolek. He sufrido una muerte a manos de él y sé exactamente de lo que es capaz. Seré el primero en admitir que Duilig me trató injustamente, pero no es nada como ese monstruo, y si alguna vez vuelves a decir algo así, será la última vez que te hable, ¿me oyes? ¿Por qué demonios la defiendes? Respondió con brusquedad, imperturbable ante mi enfado, este cabrón te ha hecho infeliz desde el primer día. Eso no es cierto. Dije, fulminándola con la mirada, sí, ella empeoró las cosas, no lo niego, pero todos habéis visto la vida que tenía antes de esto. Soy producto de un hogar roto que lleva años clínicamente deprimido. Créeme, Duilig nunca ha sido la fuente de mi miseria. Espera, ¿sigues deprimido? Preguntó Dacie, sorprendido, no se me pasaba eso cuando te uniste a nosotros. Así no funciona. Le dije, aún mirándola con la mirada, hay tipos que desaparecen, como la depresión situacional, pero la mía es una enfermedad certificada, un defecto permanente en mi cerebro ya defectuoso.
Hay una oscuridad en mí de la que nunca podré deshacerme, tengo esta mierda para toda la vida, y la forma en que Duilig me trató no lo tiene, ¿entiendes? Duilig entonces se unió con valentía a la conversación, contando cómo había experimentado uno de mis episodios depresivos cuando intercambiamos cuerpos por primera vez. Les contó lo intenso que había sido, y cómo, a diferencia del odio y la malicia que había experimentado del Fel, la sensación había sido la de una fuerza opresiva, abisal y aplastante desde dentro. Describió cómo se sentía perfectamente, y en cuestión de segundos, todos me miraban a mí en vez de a Duilig, conscientes de repente de que yo estaba tan enfermizo como antes de su llegada. Sin embargo, esto no jugó a favor de Duilig. En cambio, solo me retrató como una víctima aún más de su maltrato y aumentó la naturaleza injustificada de su abuso. Pronto, el tema de conversación fue sobre lo pobre que había servido a las chicas lo mejor que podía, mientras intentaba no dejar que mi depresión me dominara. Mientras tanto, Duilig me había estado vilipendiando sin descanso, degradándome, difamándome y haciéndome sufrir para apaciguar sus delirios. Seguía intentando decir algo, desesperado por recordarles que Duilig era la verdadera víctima aquí, pero Rainbow Dash no lo permitía. Quizá tú estés bien dejando pasar las cosas, pero yo no. Me escupió, tuve que ver cómo esta zorra mataba a 2 personas. Joder, tu cerebro está realmente lleno de agujeros. Gruñí, ¿qué parte de que ella estuviera medio poseída por la Vil no entiendes? A medias. Repitió, eso es lo que pasa, estaba medio poseída. Estás diciendo que tenemos que perdonar a esta mierda, cuando todavía tenía un poco de control sobre sí misma, y ni siquiera intentó detenerlo. Luego señaló que, al estar yo también enferma, Duilig tenía aún menos excusa. Si yo podía luchar contra mi depresión para seguir siendo fiel a quien era, ¿por qué ella no pudo hacerlo? Intenté señalar lo absurda que era esa afirmación, con una condición neurológica que no se parecía en nada a la magia demoníaca literal. Por desgracia, siendo la testaruda y autoproclamada cabeza dura que era, Dacia simplemente no pudo aceptarlo y acabó cruzando una línea mientras hacía un último esfuerzo por demostrar su punto. ¿En serio, tío, de verdad querías a esa Bunny? ¿Por qué te esfuerzas demasiado en defender a quien la mató? No estaba preparado para eso, ni nadie más. La habitación quedó en silencio y sentí un nudo duro formarse en mi garganta. Mientras tanto, Duilig finalmente cedió bajo el peso de su culpa, y con todo su cuerpo temblando, la yegua se levantó lentamente de las pezuñas, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Yo, no puedo hacer esto, su voz temblorosa era tan baja como un ratón, y con expresión atormentada, Duilig se apartó de nosotros y empezó a hiperventilar. Luego me miró con la boca abierta, el rostro pintado de angustia, y en sus ojos había dolor, vacío y desesperación. Salió de la habitación y todos oímos la puerta principal abrirse. Al mirar de nuevo a Rainbow Dash, casi acabo volteando la mesa. Apenas pudiendo contenerme, bajé la cabeza y miré al Pegaso, mostrando los dientes apretados. Fuera, fuera. Rainbow no se movió, simplemente me miró fijamente, sabiendo perfectamente que había cruzado una línea pero demasiado terca para admitirlo. Estaba a punto de alzar la voz para reforzar la orden, y fue entonces cuando Concio intervino. Olvídalo, chaval. Tienes que ir tras Duilig, no parecía bien. No está a salvo. Sabía perfectamente a qué se refería. La expresión en la cara del unicornio era una que no había visto en mucho tiempo, y con una sensación de temor latente, me levanté de la mesa y fruncí el ceño a todos. Gracias por la cena. Gruñí fríamente. Luego salí furioso del comedor y salí de la mansión en busca de Duilig. Al encontrar sus huellas, enseguida sentí un déjà vu, porque solo ayer la había cazado así, pero ahora era para proteger su vida, en lugar de intentar acabar con ella. No tardé en darme cuenta de que se dirigía hacia lo que quedaba del acantilado, y con el corazón acelerando el paso. Pronto la encontré, de pie justo al lado de las afueras derrumbadas en el mismo lugar donde yo había caído.
La pobre sollozaba a gritos para sí misma, gimiendo y balbuceando mientras miraba al horizonte lejano, sus gritos rivalizando con los del viento. Me acerqué lo máximo que pude, antes de que se diera cuenta de mi presencia por una ramita que se rompió bajo mi pie. Girándose de golpe, me fulminó con la mirada intensamente y me gritó que me quedara atrás. Zwilligut, ¿puedes alejarte del borde, por favor? Dije con calma. Aquí mismo, en este mismo lugar, pensé que te había matado. Gritó, debería haber sido yo. Debería haber caído. Debería haber muerto. Vale, pues no he muerto, estoy aquí mismo. Le aseguré, estoy aquí, ¿vale? Vamos, solo aléjate del borde. ¿Por qué intentas ayudarme? Me lo merezco. La voz de la chica apenas se oía entre lágrimas. Estaba completamente histérica, y desde luego no pensaba con claridad, y mientras me gritaba que merecía morir, supe que tenía que calmarla, y rápido. No eras tú misma, Zwilligut, lo sabes. Le dije, por favor, no dejes que lo que dijo Rainbow cambie lo que hablamos antes. No eres un monstruo, ¿vale? Te perdono, Zwilligut. ¿Me oyes? Te perdono. No lo entiendes, Cayun. Me gritó de vuelta, tú puedes perdonarme, pero yo no. Nunca sobreviviré a esto. Pasaré el resto de mi vida odiándome por lo que he hecho. He matado gente, Cayun. Los maté y me gustó. Maté a Bungie, y me gustó. Estoy enfermo de la cabeza, Cayun, y solo hay una forma de arreglarlo. Dio un paso atrás y parte de la piedra dentada se desmoronó, y con el corazón prácticamente en la boca, le supliqué que me escuchara. Intenté razonar con ella con todas mis fuerzas, pero todo lo que Zwilligut le dijo fue el lío mental que tenía ahora. Me dijo que las torturas de Noleg la acompañarían para siempre, y que los recuerdos de lo que él hizo eran demasiado para ella. No puedo más, Cayun. Simplemente no puedo. Lloró, por favor, Cayun, tienes que dejarme ir. Temblaba por completo, con lágrimas y moco en el hocico empapado, y al mirar sus ojos torturados, me sorprendió lo que encontré mirándome. Era como mirarme en un espejo, porque la persona rota que tenía delante era yo misma. Hace mucho tiempo, la noche en que intenté quitarme la vida, estuve sentado allí llorando histéricamente durante horas en mi habitación, simplemente mirando el alijo de pastillas que tenía delante. Había tanta oscuridad en mi cabeza, y sentía que suicidarme era la única forma de escapar. Tenía miedo, estaba perdida, enfadada y con dolor, y si las chicas no hubieran entrado en mi vida cuando lo hicieron, bueno, muy probablemente lo habría intentado de nuevo. Y ahora, en ese momento, Zwilligut era exactamente igual. Todo lo que quería era escapar. Has perdido el rumbo. Grité con lágrimas en los ojos, has caído por un camino oscuro y no sabes cómo dar la vuelta. Estás sufriendo mucho, y toda la mierda en tu cabeza no se para mientras intenta destrozarte. He estado ahí, Zwilligut, créeme, he estado ahí. Es un lugar solitario, es tan jodidamente solitario. Por favor, Zwilligut, te lo suplico. Por favor, no me hagas sentir más solo. Por favor, déjame ayudarte. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que yo entendía, y por un momento pensé que finalmente podría alejarse del borde y aceptar mi súplica. Pero no era suficiente, volviendo a girarse, Zwilligut cerró los ojos y pronunció sus últimas palabras. Lo siento mucho. Se me revolvió el estómago y, sin dudarlo, corrí hacia ella mientras empezaba a inclinarse hacia adelante. Me lancé justo cuando caía, extendiendo la mano derecha y sujetándola por la cola. El peso de ella casi me derriba también, y podría haberlo hecho, si no hubiera clavado la mano izquierda lo más posible en el suelo. Mis costillas empezaron a latir de nuevo, y tuve que hacer que todos los músculos de mi cuerpo la sujetaran sin deslizarme más hacia adelante. La yegua empezó entonces a retorcerse y casi suelto el agarre. Suéltame. Lloró. Sobre mi cadáver. Gruñí.
Intenté levantarla, solo para deslizarme otro par de centímetros, a lo que solté un fuerte jadeo y me quedé completamente quieto. Como no veía a Unrein desde su aparente derrota en el bosque helado, temía que esta vez no nos salvaría si nos lanzábamos. ¿Por qué haces esto? Duilig gritó, ¿por qué no puedes dejarme ir? Te arruiné la vida. Apreté los dientes mientras me costaba cada vez más sujetarla. ¿Sabes qué arruinaría mi vida, Duilig? Bajar esta montaña con los demás para encontrar tu cuerpo y tener que enterrarte. Eso arruinaría mi vida. Ante eso, Duilig sollozó aún más fuerte mientras se sentía aún más confundida con la culpa. Quería poner fin a su sufrimiento, pero en el fondo, en realidad no quería esto, yo lo entendía mejor que nadie. Le supliqué que entrara en razón y me dejara ayudarla, pero sus respuestas solo llegaron en forma de lamentos desesperados por la muerte, porque ahora se odiaba más de lo que yo podía imaginar. O eso creía. Una vez sentí lo que tú lo hiciste. Bramé, maldita sea, todavía me pasa a veces. Antes de que llegaras tú, pasaba día tras día queriendo morir, y desde luego actué en consecuencia también. Por derecho a mí ni siquiera debería estar aquí, me tomé una sobredosis tan fuerte que se me paró el puto corazón. Ahora, llorando desconsoladamente también, finalmente le conté la verdad, admitiendo que había pasado toda mi adolescencia queriendo acabar con todo. Girándose, Duilig dejó de luchar mientras le explicaba que me había odiado durante años y que había contemplado suicidarme más veces de las que quería contar, con un puñado de intentos fallidos que alineaban mi pasado. ¿Sabes por qué nunca lo conseguí? Lloré, ¿sabes qué me mantuvo en pie? Vi un dibujo animado estúpido para niños sobre un unicornio aprendiendo sobre la magia de la amistad. Al principio no sabía ser amigos, ni siquiera los quería. Pero pronto aprendió que era lo único que realmente necesitaba, y así comenzaron los mejores años de su vida. El suelo bajo mi vientre empezó a hundirse, y no tardaría en desvanecerse. Ahora consciente de que ambos podríamos morir esa noche, continué mi confesión con prisa. Durante años, seguí adelante porque quería ver si podía ser como ella, aprender mi lugar en este mundo, hacer amigos por el camino y descubrir quién soy realmente. Por primera vez en mi vida, sentí que podía identificarme con alguien, y por muy estúpido que suene, funcionó de puta madre, porque sigo aquí, no. Te lo debo a ti. Agarrando su cola con toda la fuerza posible, dije mi última pieza con toda la emoción que mi alma pudo reunir. Aunque no cambiara su opinión, necesitaba que lo oyera. Necesitaba saberlo. Tú eres la razón por la que sigo vivo. Grité, no arruinaste mi vida, Duilig, la salvaste. El tiempo pareció ralentizarse mientras nos mirábamos a los ojos, y en un momento que solo podía describir como dos almas entrelazándose, nos entendimos. Éramos más parecidos de lo que cualquiera de los dos jamás habría imaginado, y ahora ambos lo sabíamos. Ella era mi reflejo, y yo era suyo, y así, ninguno de los dos se sentía solo ya. Finalmente, al recobrar la razón, Duilig bajó la mirada y se dio cuenta de lo cerca que estaba de la muerte. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Chilló. Apoya los cascos contra el acantilado. Ordené. Colgando boca abajo por la cola, no fue tarea fácil, pero con gran dificultad pudo hacer contacto con la piedra. Desde ahí empecé a tirarla hacia arriba, sus piernas soportando parte del peso por mí. Centímetro a centímetro, la levanté, y justo cuando el filo empezaba a desmoronarse, pude ponerme de rodillas y levantarla con un último tirón. Ella se lanzó contra mí y me golpeó el pecho, momento en el que se giró y se agarró a mí con las 4 extremidades, temblando como una hoja en un tifón. Te tengo. Respiré con dificultad, te tengo, rompiendo en un sollozo fuerte, enterró la cara en mi cuello y me repitió una y otra vez que lo sentía. Agarrándome la nuca con la mano, yo también rompí a llorar. Oh, está bien. Está bien, te tengo. Te tengo, chica. Dios, no vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso nunca más. Lo siento. Lo siento.
balbuceó, prácticamente maullando contra mi clavícula. Cerrando los ojos con fuerza, la acuné de lado a lado mientras ambos nos recuperábamos poco a poco de lo que solo podía rezar que fuera el último intento de suicidio de Dwight. La abracé durante lo que parecieron horas, sin aflojar nunca el agarre. Ya no eran solo palabras, todas las faltas pasadas estaban realmente perdonadas. Dwight estaba viva, y eso era lo único que importaba. Nuestros llantos terminaron al final, pero nos abrazamos un rato más. Ella seguía temblando intensamente en mis brazos, y me aparté para preguntarle si estaba bien. «Tengo frío», sollozó. «Bueno, estamos en la cima de una montaña en pleno invierno». Le respondí con un bufido y una media sonrisa. Vamos a meterte dentro, ¿vale? Ella asintió y, levantándonos lentamente, los dos fuimos regresando poco a poco a la mansión. Puede que hayan pasado meses de agotadoras adversidades, sufrimiento indescriptible y un odio amargo de proporciones casi bíblicas, pero por fin nos habíamos encontrado en la oscuridad. Y así fue, al avanzar, lado a lado, cuando me encontré con una sonrisa agotada pintada en mi rostro, incluso a pesar de lo que acababa de suceder. Dwight era ahora lo único que siempre había querido que fuera: mi amiga.